Buenas, soy Dylan Ledesma, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. En este trabajo de investigación, titulado como Evaluación de la seguridad de DNSSEC con NSEC 3, lo que vamos a hacer es investigar los puntos fuertes de DNSSEC con la versión de NSEC y NSEC 3. Primero, para arrancar a hablar un poco de lo que es DNSSEC, bueno, tenemos que definir qué es bien DNS. DNS nace en 1983 como reemplazo de un archivito host.txt que tenía todos los sistemas Unix ubicados en barra etc barra host. Lo que significaba esto era que regularmente todos los sistemas Unix se descargaban de un servidor central este archivito, donde la información que contenía básicamente era en forma de tabla, tenían IP y nombre de dominio. ¿Qué hacía esto? Se traducía de forma local. Por ejemplo, nosotros desde el browser ponemos google.com, apretamos enter, en vez de ir a un resolver, lo que hace es, de forma local, se traduce con la IP que está en el archivito host y de la que sea se reemplaza en el browser. ¿Qué pasa? Cuando Internet arranca a crecer de forma exponencial, agregar una IP todos los días en este archivito era básicamente que los hosts tengan que, cada 10 minutos, tienes que hacer un FTP de este archivo para actualizarlo. Entonces, dejó de ser, perdió su performance. ¿Qué pasa? Para solucionar esto, nace DNS. En vez de estar haciendo un FTP del archivito, lo que se hace es justamente preguntarle del host al servidor central cuál es esta IP. O sea, de este nombre de dominio, por ejemplo, google.com, cuál es la IP asociada. Así nace DNS. Entonces, agregar una IP ya no era algo tan engorroso, porque directamente se agregaba en el servidor y listo, ya está, y nadie tenía que estar descargando después para actualizar este archivo. Justamente DNS se plantea como una base de datos distribuida a todos lados y jerárquica. ¿Por qué jerárquica? Bueno, porque tiene primero en forma de árbol tiene el root, abajo tiene DNS TLD y abajo tiene todos los dominios de segundo nivel. En TLD está el .com, en dominio de segundo nivel está, por ejemplo, google.com, y son todas, acá tenemos un ejemplo de lo que sería una consulta recursiva. ¿Qué problema tenía DNS en su momento? Bueno, que no tenía ningún protocolo de seguridad. Entonces, acá es cuando nace DNSSEC. Como dijimos, DNS, el tradicional, no verifica la autenticidad de las respuestas, por lo que se vuelve vulnerable a ataques como envenenamiento de caché o man in the middle. ¿Qué pasa? Que en los sistemas distribuidos la resolución de nombres tenía que ser infalible en algunos servicios. Entonces DNSSEC viene a ser como una extensión del DNS. ¿Qué es lo que hace DNSSEC? Básicamente utilizar firmas digitales, o sea, hashear respuestas. ¿Y qué logramos con esto? Bueno, autenticidad de los datos e integridad de la respuesta. Sabemos que cuando tenemos una respuesta y coincide con el hash, no hubo problema. Bueno, como todo, DNSSEC también tiene problemas. No resuelve todo. Las soluciones que nos trae es protección contra envenenamiento de caché y garantía de autenticidad e integridad en las respuestas. ¿Qué problema sigue teniendo? Bueno, no nos protege contra ataques de denegación de servicio, aumenta la complejidad en la gestión de claves porque implica hashear las respuestas, aumenta la latencia en resoluciones de DNS. Esto es algo muy importante que vamos a hablar más adelante. Recuerden que DNS tiene que ser lo más óptimo posible y tiene una baja adopción. DNSSEC tiene una baja adopción. ¿Por qué? Porque implica que tanto el cliente como el servidor o el que hace la query con el que responde tengan soporte para implementar esto. Bueno, justamente a los problemas que siguen persistentes en DNSSEC, lo que hace es una nueva actualización, una nueva extensión, y nace NSEC y NSEC 3. Para entender NSEC 3, primero tenemos que entender qué es NSEC. NextSecure lo que hace es vincular registros para demostrar ausencia de datos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si nosotros preguntamos por el subdominio 2, que no existe, pero existe el subdominio 1 y el subdominio 2, lo que hace NSEC es devolverte subdominio 1 y subdominio 2. Subdominio 3. Lo que hace esto es exponer de alguna forma nombres de dominio existentes de un servicio que por ahí no fueron pensados para que estos sean públicos. NSEC 3 lo que hace es justamente resolver este problema. Los expone, pero hasheados, o sea, están firmados digitalmente. ¿Qué hace? Esto reduce la exposición, pero nuevamente aumenta la complejidad. Y como dijimos, DNS fue pensado para que sea lo más rápido posible las consultas.
no queremos latencia en DNS. Por lo que, bueno, NSEC 3 tiene este problema conocido como zonewalking. Lo que hace es ponerle como atacante consultar de forma repetitiva subdominios que no existan, y de alguna forma el NSEC me va listando todos los que ya existen, porque recuerden cómo devuelve NSEC. Devuelve un conjunto donde debería estar el que yo quiero. Y si no está, si no aparece, es porque justamente no existe este subdominio o dominio. Bueno, como dijimos, la potencial vulnerabilidad que expone dominios o servicios que no deberían ser accesibles o que no fueron pensados para que sean visibles de forma remota por usuarios ajenos al servicio. ¿Qué es NSEC 3? Bueno, viene a resolver este problema que definimos como zonewalking. En lugar de poder listar todos los nombres de dominios reales, lo que se hacen es estos nombres se hashean y luego se enlazan de forma similar como ocurre con NSEC. Recuerden que va enlazando de forma recursiva, con el root, con el TLD, con el dominio de segundo nivel, y todos se van firmando digitalmente. ¿Para qué son necesarios estos protocolos de seguridad de NSEC y NSEC 3? Bueno, cuando el dominio o el subdominio no existe, NSEC te los expone, y no queremos que pase eso porque, como dijimos, pueden ser servicios privados del proceso que se esté ejecutando, o de la entidad, mejor dicho. Las firmas digitales son cuando existe y cuando no existe. Y NSEC 3 lo que hace justamente es venir a resolver el problema de cuando el dominio o el subdominio no existe. Porque sí, cuando el dominio existe, NSEC te lo devuelve y te lo hashea sin problema. Pero cuando no existe, no tiene forma de poder firmar digitalmente ese registro. Bueno, finalmente, a lo largo de este trabajo de investigación, probamos código que es un algoritmo conocido como Kaminsky. Lo que hace básicamente es cuando en la consulta DNS, acá el DNS Resolver está mandando la consulta al root, por ejemplo, por un subdominio que sabemos que no existe, el root, fíjense todas las consultas que tiene que hacer: preguntarle al TLD, preguntarle a la etiqueta de segundo nivel. Esto tarda un tiempo, en cambio, y el resolver queda esperando la respuesta del root. Si nosotros, mientras mandamos esa consulta por ese subdominio que sabemos que no existe, y nosotros mismos le devolvemos con un ID, que es un número, al DNS Resolver, y nos hacemos pasar como el root, le podemos hacer creer que un subdominio tiene una respuesta a una IP que nosotros mismos pusimos, y le podemos hacer redirigir el tráfico de alguna forma. Eso justamente es un algoritmo conocido en DNS y sigue existiendo. Justamente lo que venimos acá a exponer es qué pasa cuando nosotros agregamos tanto protocolo de seguridad en nuestro servicio. Estamos haciendo un trade-off entre lo que es performance y seguridad. Al aumentar tanto la seguridad del sistema, va a bajar la performance, y si queremos performance, recuerden que estamos haciendo consulta DNS, como dijimos, tienen que ser lo más rápido posible, estamos sacrificando mucha seguridad. Entonces ahí va a quedar en manos, o de alguna forma a criterio del que esté desarrollando el sistema, que es lo que va a priorizar, si seguridad o performance.